Hola. Aquí tengo otro fic, este se trata de qué hubiera pasado si Izuku encontraba el Ultimatrix. No pienso decir más y disfruten. Hola leyentes, espero que estén bien. Este fic se tratará de qué pasaría si Izuku estudiaba mecánica, biología y todo lo relacionado, pero encuentra un reloj o más bien el reloj lo encuentra a él. Capítulo 1. Tal vez sea el destino. Todo hombre no nacía igual. Izuku no experimentó esa frase hasta que tuvo 4 años, sí, en esa edad es en la que se despiertan los quirks. ¿No sabes qué es un quirk? Bueno, son una mutación que le permiten a los humanos tener más habilidades, como los cómics. Hablando de cómics, en esta sociedad existe a lo que se llaman héroes y villanos, ¿sí? Igual a un cómic de antaño, ¿verdad? Me estoy alejando un poco del tema, el punto es que Izuku se dio cuenta de la verdad de esta frase cuando un doctor lo diagnosticó sin particularidad. En el hospital. Debería de rendirse, no tiene una particularidad, el doctor dijo y seguido mostró una pantalla donde había una radiografía. ¿Ve esto? En esta radiografía, Izuku ya se había desconectado. No tenía Kurik, no era tonto para su edad y sabía lo que eso significaba, no podía ser un héroe, su sueño más anhelado a la tierna edad de 4 años se había esfumado sin la opción de poder tocarlo siquiera. Ahora que se supone que haría, ayudar a los héroes, ciertamente podía hacerlo si estudiaba y esforzaba lo suficiente como para construir material de apoyo. No se había dado cuenta en qué momento había llegado a su casa, pero lo había hecho. Mamá. Izuku llamó tímidamente, quería escuchar la respuesta de su madre en esto. Inko dejó de acomodar su abrigo y miró a su hijo con preocupación, había visto de segunda mano cómo los Shinquirks eran tratados y definitivamente no quería eso para su hijo. ¿Crees que puedo ser un héroe sin particularidad? Preguntó mirando fijamente a su madre con algunas lágrimas, tal vez sabía que no podría hacerlo, pero si su mamá creía en él se aferraría con todo su ser a este sueño aparentemente inalcanzable. No lo hizo. Lo siento Izuku, lo siento, la madre se acercó llorando y abrazó al peli verde. Eso lo terminó, ya no habría más héroe en el futuro al menos que un aparato alienígena cayera del espacio y le diera superpoderes, pero eso era completamente imposible, ¿no? En otro universo, un Galván estornudó. Creo que me tildaron de imaginario, eso me hace sentir fantasmal, un pequeño, pero el más inteligente ser en 5 galaxias dijo y una Galván femenina le golpeó el hombro al lado suyo. Me encanta cuando hablas cultamente, pero en estos momentos me pregunto por qué volví contigo, Asmut. La Galván femenina se quejó mientras revisaba unos cortocircuitos de un aparato. Asmut se rió y siguió en lo suyo. De vuelta en My Hero Academia, Time Skip 9 años. Izuku, 13 años. Ya habían pasado 9 años e Izuku no se había sentido más inteligente en su vida. Desde que le habían anunciado que era un sin particularidad se había enfocado al 100% a leer y aprender mecánica, robótica, biología, ciencias, filosofía y química. Se podía decir que Izuku estaba varios escalones de su clase, aunque realmente no lo dio a conocer, una vez lo había intentado y eso resultó en explosiones por parte de la persona a la que más despreciaba, Katsuki Bakugo. Antes de ser diagnosticados Shinquirk ambos eran amigos, pero luego del anunciamiento la relación dio un giro de 180 grados y ahora era acosado por él, pero también era por la escuela completa, aunque más levemente. Siempre era objetivo de burla y nadie hacía nada al respecto, ni siquiera los profesores. Izuku no podía decirle esto a su madre, esto causaría un revuelo y, en su mente de 13 años, sabía que esto no escalaría más a una discusión de gritos. Al menos podía pasar desapercibido por la sociedad, siendo un Kirkles y nadie sería más sabio. Me gustan estas estrellas. Izuku miró hacia arriba, era de noche y le había dicho a su madre que acamparía en el bosque más cercano, tenía una tienda y comida cerca. Izuku hacía esto de vez en cuando para tranquilizarse y salir de la atmósfera opresiva que era su escuela. También esto le servía para independizarse, los libros de filosofía que había leído decían que un ser humano era propietario de sus acciones y futuro, eso significaba que Izuku no quería ser un inadaptado que no pudiera sobrevivir en situaciones donde no estaba en su cómoda casa. Hablando de libros, había leído en un libro de biología humana que todos deberían de tener un promedio de ejercitamiento y así lo hizo, corrió todas las mañanas por 1 hora y practicó calistenia, era muy bueno en eso y gracias a esto podía balancearse bien, cargar su propio peso si hacía falta y lo más importante tenía músculos aceptables y poca grasa, no era particularmente fuerte, pero si le dejabas que te diera un golpe en la cara te aseguro que no saldrías nada bien parado. Un destello de luz pasó por los cielos. ¿Un meteorito?
Se preguntó. De repente el haz de luz cambió su dirección y se disparó hacia él a toda velocidad. ¡Qué mierda! No pudo terminar la expresión porque saltó del lugar donde estaba y el meteorito se estrelló con su hogar temporal. Izuku se levantó ágilmente y vio lo que estaba pasando, un cráter sustituyó el lugar donde estaba su casa de acampar. Entrecerró los ojos y vio que en el medio del cráter había un contenedor ovalado y de metal, sin embargo estaba rojo por el calor en entrar en atmósfera. ¿Qué es esto? Se preguntó Izuku bajando a investigar lo que era esto. Tal vez era un metal que podía vender a mucho dinero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se agachó, pero la cápsula se abrió bruscamente y un aparato grande y verde se lanzó hacia él. Instintivamente saltó hacia atrás, pero cometió el error a lo mejor que había hecho, de levantar su brazo izquierdo. El aparato no perdió el tiempo y se adhirió a su brazo. ¿Qué demonios? Gritó Izuku moviendo frenéticamente su brazo, ¿acaso esto era un alienígena que se le había pegado para matarlo? Se agitó más tiempo y se lo trató de quitar, sin embargo este no quería despegarse. Suspiró para tranquilizarse, tenía suerte de que nadie estuviera cerca en este momento para acusarlo de robar tecnología probablemente alienígena que podía ayudar al gobierno japonés. Miró más detalladamente lo que tenía en el brazo. Era un reloj grande y verde, tenía dos secciones con unos tubos en la parte del antebrazo que rebosaban con luz verde, casi amarillenta. Tenía lo que parecía un panel táctil en el medio de las dos secciones con tubos. Lo más interesante era el círculo, que tenía un reloj de arena de color verde y lo que sobraba era negro. No sabía si debía hacer esto, pero lo hizo de todos modos. Giró la rueda con el reloj de arena, esta se levantó como si fuera un cilindro y el holograma de una forma humanoide se reveló. Pero no se interesó en eso inmediatamente, vio más detalladamente los circuitos internos y no entendió nada, absolutamente nada, esto debía ser alienígena sí o sí, no había otra opción para responder a esto. Dejó los circuitos para más tarde y se enfocó en el holograma. Era un holograma con alta definición en sus formas. No podía ver los colores porque el holograma era de un color verde, pero esto solo afirmó más la suposición que este reloj era de origen alienígeno. La figura se podía ver que era alto, delgado, no tenía dedos de los pies, tenía una cara nada humana, y algunas ramas salían de algunas partes de su cuerpo. Lo presionó lentamente y tentativamente. Cuando finalmente el cilindro llegó al tope hacia abajo una luz inmensa y de color verde lo cubrió. Sintió con fascinación y horror cómo su cuerpo cambiaba, su tórax crecía, su músculo y piel eran reemplazado, todo era aterrador, pero extrañamente no dolía. Cuando la luz finalmente desapareció un humanoide de color verde, rojo, amarillo y con la insignia del reloj de arena verde apareció en el lugar de Izuku. Izuku se miró las manos y saltó de sobresalto. ¿Qué me pasó? Se preguntó Izuku, se sorprendió de la voz nasal y profunda que tenía, pero se miró los pies, piernas y manos, este definitivamente no era su cuerpo, aunque su mente aguda supuso que ese sentimiento de transformación era una indicación de ello. Respiró hondo para tranquilizarse y fue hacia un espejo que tenía en su mochila. Lo que vio, se lo esperaba, no era él, eso lo sabía con certeza. Recordó el holograma y lo parecido que ambos eran, tal vez el reloj le permitía transformarse en lo que el holograma mostraba. Se miró nuevamente las palmas, tenían un tubo y sintió que podía hacer un sinnúmero de cosas con ellos. Encendió una llama en ambas manos y se sorprendió, parecía hasta casi instintivo. Apagó el fuego y miró las semillas que tenía en los hombros y brazos, las lanzó y de ellas crecieron fuertes y flexibles ramas. ¿Acaso, esto es un Kirk? Se preguntó Izuku, miró al suelo con lágrimas inexistentes, pero pude ver lo que había en su pecho, era la insignia que tenía el reloj antes de presionarla. Una vez más, tentativamente tocó la insignia y una luz verde lo cubrió mostrando nuevamente a Izuku. Así que así funciona, murmuró Izuku mirándose su cuerpo, este sí era él. Volvió a girar la rueda y lo mismo de antes pasó. Siguió girando y 20 hologramas diferentes aparecieron antes de que se repitieran. ¿En serio puedo transformarme en 20 formas? Se preguntó Izuku con los ojos como platos, sin duda no podía decirle esto a nadie, él mismo tendría que averiguar qué era este aparato. Agarró su mochila y salió corriendo hacia su casa. En casa de los Midoriyama. Izuku entró a su casa en silencio, era tarde y estaba seguro de que su madre estaba durmiendo, tenía que ser silencioso en esta larga noche. Cerró despacio su puerta y colocó su mochila a un lado. Se sentó en su silla y puso su brazo en el escritorio, tenía el reloj descubierto para mayor análisis.
Tal vez esto tenga un asistente de voz, teniendo en cuenta la complejidad de este aparato no creo que sea imposible que lo tenga, murmuró. Tenía sentido, si los humanos podían crear asistentes de voz como Alexa y Siri, eso significaba que los alienígenas también lo tenían. Asistente de voz, activar asistente, ayuda, voz. Activar asistente de ayuda de voz. Ese último lo hizo, la luz verde del reloj de arena brilló más intensamente. Asistente de voz activado. Escaneando ondas mentales, Izuku escuchó, era una voz de un hombre monótono y sintió un hormigueo en su cabeza. ¿Está escaneando mi cerebro? ¿Qué mierda es este aparato? Se preguntó alarmado Izuku, ¿qué pasaría si el escaneo fallaba y su cerebro defundía? ¿Qué pasaba si? Escaneo completo. Hola mi portador, Midoriya Izuku, la voz lo sacó de sus pensamientos. Este era el momento para que Izuku obtuviera respuestas. ¿Qué eres exactamente? Preguntó. Soy el asistente de voz del Ultimatrix, respondió el reloj. Entonces esto se llama Ultimatrix. ¿Qué es el Ultimatrix exactamente? Soy un aparato tecnológico del planeta Galvan Prime, mi creador fue el Galvan Albedo y Asmut lo mejoró. Mi anterior portador se llamaba Ben Tennyson. Soy el aparato más poderoso en el universo y le permito al usuario adaptar la forma de cualquier especie de alien en su mejor forma, respondió. Izuku estaba realmente sorprendido, no se había equivocado en que este era un aparato alienígena, pero aún había pensado que eso era imposible. ¿En cuántas formas alienígenas me puedo transformar? Preguntó, había contado 20 alienígenas, pero tenía curiosidad de saber si tenía más formas a lo que no tenía acceso. Mi banco de datos posee alrededor de 10 millones de muestras de ADN, sin embargo solo tengo 20.000 alienígenas con capacidades de lucha. Fui programado para permitir inicialmente 20 alienígenas hasta que pase un determinado tiempo o el portador me ordene aumentar el número de alienígenas disponible. Izuku se quedó boquiabierto, más de 10.000 alienígenas y cada uno tenía una o más habilidades. Podía ser el héroe más completo si se lo proponía, tal vez así podría callar a Bakugo y darle lo que se merecía. Izuku sacudió la cabeza, eso no era correcto, no podía usar este poder irresponsablemente. ¿Qué más puede hacer el Ultimatrix? Izuku preguntó, esta noche realmente sería larga. Día siguiente. Domingo. Era un domingo e Izuku ahora mismo se encontraba en una playa que se parecía a un basurero, no podía ir al bosque porque personas normalmente transitaban el lugar y no podía usar el Ultimatrix con toda esa atención. Esta era la playa de Dagobah, una playa donde todo estaba lleno de basura y nadie pasaba por el lugar, era el lugar perfecto para usar su nuevo adquirido Ultimatrix y desentrañar sus misterios. Hablando de aparatos geniales, la noche anterior el Ultimatrix le había explicado que podía conectarse a redes, escanear especies y almacenarlas en el banco de ADN dentro de él. También le pidió los planos del Ultimatrix, el arma no se negó y le mostró, mediante un holograma, los planos. Izuku se desconcertó un poco, no entendía el idioma, pero el reloj se lo tradujo y finalmente entendió las letras, pero no entendió por completo la teoría detrás de esas letras. Tendría que estudiar más sobre mecánica y robótica y quizás podría entender el Ultimatrix, o tal vez tenía un alienígena con una capacidad de inteligencia superior a la de un humano. Bueno, habrá que dejar eso de lado, ahora estaba en este lugar para saber las habilidades de todos sus alienígenas. Izuku se adentró al lugar lleno de basura y se puso manos a la obra, ahora tenía la oportunidad de ser un héroe y le faltaba 2 años para terminar secundaria, bien y podría aprovechar este tiempo para familiarizarse y conocer lo más que podía sobre su nuevo Ultimatrix. Time skip 1 año y 2 meses, un profesor entró al aula de Izuku, era el profesor que se encargaba de su clase y tenía unas hojas en mano. Izuku observó con pereza cómo el profesor iba a su escritorio. Izuku llevaba su uniforme algo desaliñado y su Ultimatrix estaba debajo de su manga, le había explicado a los interesados de que su reloj era en un aparato en el que estaba trabajando y lo usaba para siempre encontrar fallas. Algunos se burlaron de estos, pero otros se quedaron callados. Midoriya era uno de los mejores en clases y prometía como constructor de material de apoyo para los héroes. Izuku ignoró la perorata del profesor de que todos irían a academias de héroes, también ignoró el propio discurso de Bakugo, pero no pudo suspirar al oír que el profesor declaró que él también pensaba ir al curso de héroe de OA junto a Bakugo. Las explosiones sonaron y enseguida Katsuki Bakugo estaba enfrente suyo, su escritorio destruido por una explosión de Bakugo. ¿Qué significa esto, Net? Gritó Bakugo. Izuku simplemente lo miró con ojos perezosos y una expresión indiferente. ¿Qué es esto?
Preguntó calmadamente. Le gustaba jugar con Bakugo, aunque Bakugo pensara que era todo lo contrario. La verdad era que Izuku manipulaba a Bakugo como si de un títere se tratara cuando quería, y las emociones de Bakugo estaban por los aires, como ahora. No te hagas el tonto, maldito punk, gritó Bakugo. Deténlo ahí, eso es suficiente. Si no quieres ir a la dirección, el profesor llamó cuando una explosión más había ocurrido. Bakugo se alejó con un bufido enojado mientras miraba con dagas a Izuku. Este solo le sonrió interiormente. Le divertía hacer eso. Ver cómo Bakugo intentaba de intimidarlo y verlo fallar estrepitosamente era algo que le alegraba algunas veces los días. La clase continuó normalmente y ya era hora de irse. Cuando Izuku comenzó a guardar sus cuadernos, una mano se lo quitó. ¿Qué es esto? Una voz se burló mientras agarraba su cuaderno y leía el título. No lo entendió. Izuku se dio la vuelta y sonrió a la cara de confusión de Bakugo. Estaba en la letra galvana y solo él o otro Galván podría leerlo. El Ultimatrix le permitió leer cosas que normalmente no podría. ¿Qué mierda es este cuaderno?, preguntó Bakugo enseñándoselo a sus compinches matones. Izuku ágilmente se lo quitó de las manos y lo guardó en su mochila. Es un cuaderno con las ideas de mis inventos. Está en otro idioma que yo creé, mintió Izuku. En realidad el cuaderno sí trataba de eso, pero lo del idioma no era cierto. Maldito nerd, Bakugo gruñó y Izuku solo se fue del lugar corriendo. Cuando Bakugo y sus compañeros salieron del aula, Izuku ya no estaba con Izuku. ¡Qué imbécil!, pensó Izuku con pereza hasta en sus pensamientos. Acostumbraba a gastar la menor energía posible. Tras descubrir que mientras más energía tenía, más largo se hacía el tiempo de duración de sus transformaciones, 1 minuto o 2 podían ser esenciales si el tiempo límite se acercaba. Izuku caminó sin percatarse de que un líquido viscoso y verde salía de la alcantarilla. Izuku se sorprendió cuando una voz detrás suyo sonó y no se había dado cuenta de ello. Pero mira qué contenedor tengo aquí, eres perfecto, el Slim dijo y se lanzó hacia Izuku. Izuku solo tuvo tiempo para presionar apresuradamente su Ultimatrix y desaparecer en un destello de luz verde que alejó por unos momentos al villano para no quedarse ciego. Sin embargo, ese fue el tiempo que Izuku necesitó para saltar del lugar y engancharse en techo del túnel. Oh, eso fue injusto, hombre, apenas si me diste tiempo de actuar. Una voz con toques de acento animal parecido a un mono habló. Era extraño por decirlo menos. Cuando el villano miró hacia arriba, una tela de araña le golpeó los ojos. El mono con 8 extremidades saltó del techo del túnel e hizo una acrobacia mientras enredabas al villano en tela de araña. El villano utilizó sus extremidades de lodo y se escapó de las redes arácnidas. ¿Así que tu Kirk te permite transformarte en un mono araña? Eso es raro, el villano dijo y se lanzó una vez más. Izuku saltó acrobáticamente hacia un lado y esquivó el asalto. Aprovechó el momento en el aire y lanzó más tela de araña, pero sucedió lo mismo. Eso no funcionará. Ahora ven y déjate poseer, el villano dijo con exaltación. Tenía que poseer a este mocoso resbaladizo y podría librarse del héroe que lo estaba persiguiendo. Estoy de acuerdo contigo, esta forma no funciona contigo, Izuku dijo y con una pata presionó la insignia que tenía en el pecho. En un destello de luz ahora había otra forma. Esta era una figura humanoide hecha de piedra y fuego lo cubría como si fuera una persona de verdad. Fuego, llamó al nombre de su alienígena. Ahora el villano no quería acercarse al chico, desprendía fuego de todo su cuerpo y eso lo haría evaporar para luego morir. Fuego lanzó una llamarada al cuerpo del villano y este dejó un hoyo en él. Humo salió del lugar impactado y lentamente esa parte se fue regenerando. Maldito moscoso, el villano se abalanzó a él. Tenía suficiente líquido como para apagar a este mechero andante y luego poseerlo, pero todo lo contrario. Fuego apretó las manos y su propio fuego aumentó en cantidad y calor. Ven e inténtalo, Detroit Smash. Una voz interrumpió cuando una gran corriente de aire golpeó al villano y a Fuego. La reacción fue que el villano explotó en pedazos y se dispersó por todo el túnel. Lo otro que pasó fue que las llamas de fuego se atenuaron por la gran presión que se le dirigió. Fuego giró la cabeza y vio al héroe que siempre había admirado. Olmig, Fuego susurró y un destello verde resplandeció dejando a Izuku en el lugar de Fuego. Así es, joven, lo siento por involucrarte en mis asuntos heroicos y ponerte en peligro, Olmig dijo y pasó por el lado de Izuku con una sonrisa y botellas en ambas manos. Unos minutos después Olmig había asegurado el villano y se dirigió una vez más a Izuku. ¿Cómo te llamas, joven?, preguntó curiosamente. El chico parecía tener un don fuerte parecido al de Endeavor. Me llamo Izuku Midoriya, Olmig asintió.
Esta vez haré de la vista gorda que usaste tu Kirk porque estabas en peligro, pero te recomiendo no usar tu Kirk en público si no quieres acabar entre rejas, All Might dijo y se fue. Izuku solo lo miró irse, fue un intercambio de palabras corto, pero fue lo suficiente para él. Siguió caminando y escuchó explosiones a lo lejos, decidió que bien y podría echarle un vistazo sin que lo vieran. Giró la rueda de su Ultimatrix y buscó a su alien. En un destello de luz verde una especie de mariposa azul con sus alas cubriendo a la forma como si fuera un abrigo. Frío, el alien dijo con voz jadeante, pero no estaba jadeando en sí, era simplemente su voz normal. El alien abrió sus alas y batió al vuelo mientras activaba su intangibilidad que lo hacía casi invisible. Sobrevoló la zona afectada y vio al mismo villano que All Might había vencido. Se quedó un tiempo más observando la situación y ningún héroe hacía nada por el civil atrapado, apenas intentaban de controlar el fuego. En ese momento decidió ayudar, esta forma iba como anillo al dedo para esta situación. Ayuden al chico. Hagan algo, héroes. No puedo acercarme, el fuego no va conmigo. Está usando el kit del chico para alejarme. Necesito al menos 2 carriles para entrar, distintos civiles y héroes dijeron mientras intentaban ayudar o animar a que este terrible problema se resolviera. De repente el ambiente se volvió frío, las llamas se apagaron y una corriente de nieve o viento frío comenzó a congelar al villano. No vieron nada, todo pasó de repente, el villano se congeló por completo junto al muchacho dentro. Los jadeos no se hicieron esperar, pero el hielo comenzó a moverse hasta escupir al civil y dejar al villano congelado. ¿Qué fue eso?, preguntó un civil bastante impresionado y aterrado al mismo tiempo, el civil estaba seguro que eso no era humano. Está nevando, se dio cuenta otro civil mientras algunos copos de nieve caían por el frío que hacía. Otros se alejaron del lugar para evitar que el frío los afectara demasiado. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó Bakugo mientras escupía el lodo de su boca y temblaba, ese hielo seguramente lo había hecho llegar casi al punto de hipotermia. Algunos héroes tuvieron el mismo pensamiento, pero al escuchar las voces del chico fueron en su auxilio, el civil era primero y luego podrían averiguar qué exactamente había pasado. En casa Midoriyaya. No se sabe con exactitud qué pasó hoy en la tarde, el lugar donde antes habían llamas intensas y peligrosas simplemente se congelaron y el chico ya estaba fuera, sospechamos que fue un vigilante, una mujer con traje informó al micrófono que tenía en mano. Inko apagó la televisión cuando la puerta de su casa se abrió. Se levantó y fue a saludar a su hijo. Oye Izu, ¿estás bien? Vi en las noticias que hubo un ataque de villano, ¿no estuviste cerca, verdad?, preguntó preocupada la madre de Izuku. Izuku dejó que su madre lo besara en la cabeza y lo abrazara. No Kazan, estoy bien, solo un poco cansado, Izuku respondió sin responder exactamente a la última pregunta. Inko no se dio cuenta de eso y se alejó a la cocina algo más aliviada. Haré katsudon para esta noche, anunció. Está bien Kazan, estaré en mi habitación, gritó Izuku. Cuando finalmente entró y cerró la puerta, detrás suyo se fue a sentar en su silla frente al escritorio, remangó su manga dejando ver a su Ultimatrix. Estoy listo para mi próximo lote de 10 alienígenas. Fin Cap 1. Deja cualquier crítica en los comentarios y nos vemos en el próximo Capitán Shoturo fuera.